Hola, ¿cómo estáis? Buenas tardes a todas, bienvenidas y bienvenidos también a quien se quiera sumar, evidentemente, a nuestra comunidad Doma. Gracias a todos por estar aquí, que os vais conectando ya poco a poco a nuestra cita, que como os habíamos comentado era a las 7 de la tarde del día 17, que es hoy de enero. Por tanto, es la primera charla sin reglas del 2024, así que esperamos que este año sea un buen año para todas nosotras y que nos traiga mucha felicidad, mucha salud, que es lo más importante. Y también mucha salud en esta época de la menopausia, que es la que nos ocupa en esta edad madura, que como sabéis en Doma tratamos siempre, intentamos mejorar esa calidad de vida, ya sea en la alimentación, en el sueño, en la parte de psicología. Y hoy precisamente hemos pensado que estacionalmente el post de la Navidad, es decir, el post-turrón, es esa etapa que es como la operación bikini, ¿no? Es como que estamos todos obligados a subsanar los excesos de la Navidad y entramos como en bucle de que hay que perder ese peso, que antes de que sea tarde, y realmente en algunos casos nos podemos llegar a obsesionar. Entonces, aquí no nos gustan las obsesiones, como bien sabéis, queremos hablar de las cosas tal como son, queremos divulgar una vida sana, una calidad de vida, unos hábitos saludables, y por eso hoy vamos a hablar de los trastornos de la conducta alimentaria, es decir, de todo lo que tiene que ver con la nutrición y la salud mental. Parece que la conducta alimentaria, o sea, ese tipo de trastornos como la bulimia, la anorexia, los atracones, son como sinónimo de adolescencia, pero no es así. Y hoy vamos a tener con nosotros una persona, concretamente Marian del Álamo, que es psicóloga y especialista en trastornos de la conducta alimentaria, que nos va a explicar cómo aparecen también este tipo de trastornos en la edad madura y cómo identificarlos, que son exactamente, o sea que vamos a tener una conversación con ella a la que espero que os suméis porque es muy interesante conocerlo de primera mano. Así que voy a invitarla ya a entrar, creo que está por aquí, Marian, y enseguida nos ponemos, como decimos, manos a la obra. Esperando para entrar. Y bueno, de momento ya sabéis que esta charla va a quedar grabada, disponible en el feed de Doma y para que la podáis Hola. compartir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Marian, muchísimas gracias a ti por atendernos, por estar aquí con nosotras, que teníamos muchas Un ganas de poder placer. hablar de este tema tan importante contigo, que eres una especialista en la materia, que nos puedes iluminar un poco en este camino. Un placer de estar aquí este ratito. Bueno, Marian, pues nada, estamos escuchándote ya y vamos a plantear algunas dudas bueno, que nos han hecho llegar también las mujeres de nuestra comunidad, pero básicamente vamos a tratar algunos temas que yo creo que son cruciales para entender un poco, ¿no? ¿Qué es un trastorno de la conducta alimentaria? Es tu especialidad, tú tratas sobre esto, sobre nutrición y sobre todo lo que hablábamos, ¿no? En mantener unos hábitos saludables, porque al fin y al cabo es como la base de todo, ¿no? Y huir un poquito de todo lo que nos dicta la sociedad, de la presión, de las dietas y todo eso lo vamos a ir viendo a partir de ahora. Así que invito a nuestras seguidoras a preguntar y nosotros iremos recogiendo un poco lo que nos vayan diciendo, a pesar de que ya hemos recogido algunas de las opiniones y preguntas, ¿eh? Marian, pues nada, un placer como te decía. Perfecto. Empezamos por el principio de todo. O sea, explícanos qué se entiende como un trastorno de la conducta alimentaria. ¿Qué es exactamente? A mí siempre aquí me gusta dividir trastorno de la conducta alimentaria como tal y luego una mala relación con la comida. Porque es verdad que, aunque nos llegan muchos casos de trastorno de la conducta alimentaria, no siempre se tiene un trastorno, porque no siempre se cumple criterios para un trastorno, pero sí hay una mala relación con la comida y una mala relación con el cuerpo o con una misma, y sería súper deseable poderlo trabajar, sobre todo para conseguir el bienestar de la persona. Entonces, por un lado tenemos los trastornos de la conducta alimentaria, que serían pues aquellas patologías, ¿no? Aquellos trastornos mentales que están relacionados y que sí cumplen criterios para ser diagnosticados, ¿no? Como un trastorno de la conducta alimentaria, ya puede ser anorexia, bulimia, trastorno por atracón, trastorno pues no especificado, ¿no? Lo que sea. Y luego está pues la mala relación con la comida, que quizá no cumple criterios como tal para ser un trastorno, pero que para mí que es casi, sin banalizar, ¿no? Y por hablar de alguna forma, casi más importante, porque es que se da mucho más en la población que el diagnóstico como tal del trastorno de la conducta alimentaria, y eso que hay muchos, o sea, está muy por encima
en porcentaje, sobre todo ahora mismo por el tema de redes sociales y presión por el cuerpo y todo esto. Realmente sí, además es como estacional, ¿no? Antes lo comentábamos, parece que después de la Navidad hay que desintoxicarse, hay que compensar los excesos haciendo verdaderas barbaridades muchas veces, siguiendo la dieta más extraña del mundo, pero es que lo juntamos ya con la operación bikini. Entonces, al final, estamos siempre esclavizando y Totalmente. maltratando nuestro cuerpo, porque tú dices algo, me ha gustado leerte, que a veces tenemos muy poca compasión de nuestro cuerpo y lo maltratamos muchísimo. No somos conscientes, Marian, de nuestra salud a veces, ¿no? No, o sea, se pone sin querer, tenemos tanta presión social que se pone por encima la estética antes que la salud. O sea, al final hemos sido educadas para que esto así sea, ¿no? Normalmente nos educan pues para parecer perfectas. O sea, que la mujer siempre tiene que ser perfecta, o sea, tiene que envejecer sin parecer que está envejeciendo, tiene que tener hijos y bebé y embarazarse sin que parezca que después, ¿no? Ha tenido un posparto y el cuerpo ha cambiado. Es decir, tienen que pasarle cosas sin que se le note. O sea, es la presión, ¿no?, que se le pone a la mujer y entre ellas, por supuesto, pues de esta presión estética nace la mala relación con una misma y con la comida y con ello, pues conductas pues, de dieta, de maltrato con ejercicio excesivo, pasando hambre y todo esto, ¿no? Y como tú decías, es algo cíclico y que además nunca termina, porque ahora en pues, Navidad tenemos la cuesta, ¿no? Esta de después de Navidad, que hay que, como empezar el año, oye, una perfecta. Luego, antes de verano, claro, hay que prepararse para el verano, pero después del verano también, porque claro, hay que desintoxicarse del verano. Y luego, previa a Navidad, preparándose para Navidad, porque claro, las Navidades, ¿no? Entonces, al final, es como una rueda que no acaba nunca, oye. Es verdad. Yo ahora me hacías pensar que antes de Navidades ya escuchaba a algunas mujeres que decían, no, yo me tengo que preparar para la Navidad, tengo que perder un par de kilitos porque claro, como luego ya me voy a exceder, ya para que enero y Eso febrero no es. sea... Pero, entonces piensa, realmente estamos muy esclavizados y tenemos una... o sea, podríamos empezar el año pensando, el 2024 pensando en hábitos saludables, en cuidarnos más, en ponernos unos propósitos de este tipo como de salud más que de esclavitud, ¿no? Es como una reflexión que me gustaría hacer contigo porque veo que en este tema también estás orientada así, ¿no? Exacto, claro. O sea, la idea es como que tú puedas cambiar tus hábitos para que sean más saludables y equilibrados para ti, si así lo necesitas. Y de hecho, el ejemplo, ¿no? Si una persona tiene un TCA, una buena relación con la comida, para esa persona el buen hábito ¿no?, saludable para ella será precisamente dejar atrás esa cultura de la dieta, dejar atrás esas dietas, ese maltrato al cuerpo. Entonces, la idea sería que fueran propósitos pues que realmente vayan en consonancia con tu estilo de vida, contigo, con tu salud física y mental, ¿no? Con esa consecución del bienestar real y genuino, ¿no? No el que nos imponen en la sociedad. Ese sería el mejor propósito para el 2024, ¿no? Hablando de... Totalmente. Ahora que estamos en enero, Sí, que es porque época de propósitos. exacto, o sea, y feliz año a todas, ¿eh? Incluida tú, porque es verdad que no sé hasta cuándo se felicita el año, pero vamos a darlo por bueno para todo el enero y los propósitos también, ¿eh? Que hablábamos aquí en Doma hace poco. Bueno, vamos a meternos un poco en el tema, a ver cómo lo podemos ver los síntomas de alerta, qué podemos hacer después para salir de ese bucle del que hablábamos, pero vamos a plantear algo que todavía creo que existe como una especie de tabú, y es que cuando hablamos de trastornos de conducta alimentaria, rápidamente pensamos en la adolescencia. Pensamos en chicos y chicas adolescentes porque se dan estos trastornos en ambos sexos, presionados pues, por la presión por la presión de la imagen, las redes sociales, esa especie de hormonas, ¿no? Festival de hormonas, la inseguridad emocional, la personalidad que todavía no está hecha de todo, pero ojo, porque resulta que no, que ellos lo sufren, lo pueden sufrir, pero es que en la edad madura, o sea, en la madurez, también ocurren estos trastornos y quizá le damos menos importancia o están ahí y no queremos ni verlos ni hablar de ellos, ¿no? Claro, en la adolescencia suelen darse más, eso es así. O sea, si hablamos de trastorno de la conducta alimentaria, como tal, se llama en la adolescencia por la etapa vital, ¿no?, de la que estamos hablando. Al final lo has dicho súper bien tú, que es una etapa vital en la que la persona está encontrándose, ¿no?, por decirlo de alguna manera, está pasando, es un duelo en el que hay una pérdida de la infancia
para encontrarse con esa adultez, ¿no? Y ese proceso, pues es un proceso a veces un poco tedioso y que muchas veces pues se gestiona o se transita desde un TCA, desde un trastorno de la conducta alimentaria, que no siempre es así, ¿no? Pero muchas veces sí. También se da pues mala relación con la comida, mala relación bueno, con una misma, ¿no? De autoestima, ¿no? Aceptación corporal, etcétera. Y esto también ocurre pues en la edad adulta, sobre todo también cuando vamos avanzando las mujeres en ese tránsito pues de la menopausia, ¿no? Que también es otro duelo, ¿no? Es otro duelo porque es otra pérdida, ¿no? De la supuesta juventud que la sociedad te impone, porque no, seguro que os encontráis, ¿no? Con que la palabra menopausia tiene un estigma brutal. Entonces, claro, al final gestionar esa situación o ese cambio vital, pues muchas veces es más fácil o la herramienta que sale sola es el tema del cuerpo, de la comida, ¿no? Al final la menopausia está también muy ligada a la palabra vejez, ¿no? Es como ese estigma y claro, pues ¿cómo podemos controlar nuestro cuerpo? Pues muchas veces desde la comida, la dieta, el ejercicio, ¿no? Y eso pues potencia muchísimo que haya muchas mujeres viviendo esta insatisfacción, ¿no? Hacia sí mismas. Te escucho bien, pero ahora me ha bajado un poquito el volumen de tu audio. Sí, Auriculares, pero sí, sí. vale. Bueno, Igual grito un poco más. más que nos siguen, si Vale, notáis, yo la oigo bien, pero si alguien nota alguna cosa, que nos lo diga, que nos ponga súper. Vale, para que grito más. el tema de la menopausia es muy importante porque sí, lo hemos hablado muchas veces con diferentes especialistas. Hay un cambio físico en el cuerpo, entonces, claro, eso no siempre se acepta bien, ¿no? Entonces, me imagino que te llegan a ti, ¿no? A tu consulta mujeres en esta etapa precisa, ¿no? De la vida con esta problemática, ¿no? ¿Cuál crees que es el detonante? La no aceptación, la presión, el no saber cómo actuar, la falta de información. Pues mira, muchas mujeres sufren insatisfacción corporal y una mala relación con la comida y la mayoría de mujeres que llegan bueno, con esta necesidad llevan toda la vida así, normalmente, solo que la menopausia precipita o potencia todavía más esta sintomatología o esta necesidad. Pero normalmente la mujer lleva toda la vida, ¿no? Pues a base de dietas o a base de una mala relación con el cuerpo o consigo misma. O sea, no es que de repente, o sea, sí puede haberlas, por supuesto, que no quiero yo aquí hacer eh, como si esto no existiera, sí existe, pero es verdad que lo que normalmente nos encontramos es que las mujeres que tienen una insatisfacción corporal, una mala relación con la comida en la menopausia o a partir de, normalmente ya venían con una mala relación con la comida y con el cuerpo, solo que es verdad que justo en la menopausia hay bueno, pues una alteración hormonal brutal, un cambio, pues muchas veces que la mujer no se espera, por decirlo de alguna manera, y entonces tiende a sobrecompensar, pero ya suelen venir, ¿no? Con esta mala relación. O sea, ya llevaban los hábitos discutibles, ¿no? De a lo mejor una mala alimentación, pero se agudiza con la llegada de la menopausia. Quizá la mujer que se ha alimentado mejor, que ha tenido más en cuenta esos hábitos saludables, también lleva mejor esta llegada, ¿no? Del climaterio, de la menopausia. Entonces, a veces yo, como suelo decir con mis amigas, hay una época en la vida en la que vives de rentas, porque eres joven, porque todo va bien, todo funciona, no sé, engordas un kilo y te adelgazas simplemente sola después de las Navidades, no hay que hacer nada especial, no hay que pensar en nada especial, pero hay un momento en que hay que cuidarse. O sea, si no lo has hecho antes, desde luego hay que ponerse las pilas, ¿no? Y ahí es donde estás tú, porque tú hablas de abordarlo desde la psicología en la no dieta, precisamente, que es lo contrario de lo que la gente hace, que es dieta, ¿no? ¿Y qué dieta milagrosa puedo hacer para perder esto que he ganado ahora, ¿no? Y entramos en los trastornos de conducta alimentaria, o es igual, en una mala alimentación que nos lleva a perder en la menopausia pues masa muscular, a estar mal alimentadas, tener carencias de vitaminas y minerales, todo eso, ¿no? Entonces, es cómo hacerlo desde la no dieta, ¿no? Que es lo que tú sostienes. Bueno, en el equipo trabajamos desde la no dieta, que al final lo que sostiene es que independientemente de cómo sea tu cuerpo, pues mereces cuidarlo y mereces alimentarlo, nutrirlo y satisfacer sus necesidades. O sea, no se busca el cambio del cuerpo físicamente, sino desde la salud. Si eso indirectamente te lleva a que cambie el cuerpo, pues es inevitable, pero no se hace desde esas pautas rígidas, ¿no? Desde esa desconexión del cuerpo, sino que bueno, lo que abogamos un poco es
conectar con las necesidades. Tengo hambre, voy a comer y voy a elegir desde la responsabilidad, ¿no? Y qué necesita mi cuerpo dependiendo del momento. Pues va a haber personas que necesiten una cosa y va a haber personas que necesiten otras y no hay que ponerle la etiqueta de saludable o no saludable dependiendo de si engorda o no engorda o dependiendo de si esto puedo o no puedo, si está prohibido o no. O sea, todas esas etiquetas pues van fuera. La idea es un poco como escuchar las necesidades individuales sin etiquetar, sin controlar, ¿no? Sin poner esas pautas que siempre nos han dicho que deberían ser, todo esto, ¿no? Es como una, bueno, pues una mirada más compasiva y más entendiendo más esas necesidades individuales de cada uno. ¿Cuánta compasión nos hace falta a las mujeres con nosotras mismas, ¿no? Muchísimo. Tú lo ves, ¿no? ¿No? Es que es increíble, o sea, hay tanta presión sobre nosotras, sobre las mujeres, que la compasión no existe, o sea, de verdad, no existe. O sea, es lo que decía al principio, ¿no? Tanta norma de lo que debemos cumplir, de cómo debemos ser, que se hace tan difícil luchar muchas veces con eso. Hay un diálogo interno tan destructivo que al final hemos ido aprendiendo sin darnos cuenta a lo largo de nuestra historia vital. Es horrible, ¿no? Y que además también es como un poco transgeneracional, ¿no? O sea, sin querer se va pasando de generación en generación. Mi abuela se hablaba así, mi madre se habla así, yo me hablo así, mi hija se habla así, la hija de mi hija se habla así. Y al final en algún momento hay que pegar el corte, ¿no? Para poder deshacer este hilo. Hay que pegarlo ya. Pero es que es muy cierto, dices, porque si nos fijamos, cada una tiene su madre, su abuela y sus hijas. Pero es que es tal cual lo has dicho. Tal cual lo has dicho. Claro, si nuestra madre no era compasiva consigo misma y se maltrataba a nivel de imagen, nosotros hemos aprendido lo mismo y vamos a transmitir lo mismo si no lo cortamos ya. Y esto es muy importante, que alguien nos explique cómo hacerlo. Yo ya sé que en una charla de un directo ahora no lo vamos a poder hacer, pero sí que me imagino que nos podrías dar alguna pauta o más que nada explicarnos un poco cómo ser, cómo tener esa mirada más compasiva con nosotras mismas, cómo mejorar nuestra autoestima, porque a veces peso, estética corporal y autoestima va como en un pack, ¿no? Entonces, Claro. cómo aceptar lo que no aceptamos en muchas ocasiones, que es el cambio, ¿no? El cambio hacia una vejez. Claro, todos nacemos, maduramos, envejecemos y nos morimos. O sea, hay que aceptar que estamos aquí, que hay un momento en que no vamos a estar. Pero cómo aceptar la transición a todo eso, ¿no? Entonces, desde la mirada del psicólogo, desde tu mirada, cómo hacéis, ¿no? ¿Cómo haces tú para que la mujer tenga más autocompasión, florezca su autoestima y pueda llevar con felicidad y con aceptación estos momentos, ¿no? Bueno, sobre todo es comprender que el cuerpo está hecho para cambiar, que es algo que nos cuesta mucho. O sea, si no lo trabajamos, parece que nuestro cuerpo no va a cambiar nunca y que debe ser siempre estático. De hecho, la lucha de la mujer precisamente es esto, ¿no? Mantenerse siempre joven, sin arrugas, sin engordar, sin la piel flácida, sin las tetas caídas, el culo caído, siempre exactamente igual. Y esto es imposible literalmente en todo el mundo, pero en cualquier persona, sea del sexo que sea, de la forma que sea, del país que sea y del lugar que sea y de la edad que sea. O sea, el cuerpo está hecho para cambiar y va a cambiar y va a transitar ese cambio durante todo el proceso vital, o sea, desde que nacemos hasta que nos muramos, ¿no? Entonces, entender esto y abrazar esto, pero entenderlo de verdad, es decir, no a sentir y ya está, ¿no? Que esto pasa mucho, que sí, como, ¿no? Desde ese Sí, privilegio de la hay que juventud. entender el cuerpo, ¿no? Eso Desde la... es. Exacto, eso es, ¿no? Interiorizar esa idea de, es que es verdad, ¿no? Y qué bien que cambie, porque que cambie es algo buenísimo. Quiere decir que seguimos vivos, que seguimos vivenciando, que seguimos viviendo, que seguimos disfrutando de la vida. O sea, al final un cuerpo de 90 años es que ha llegado a esos 90 años, ¿no? Claro. Y qué bien que esto suceda. Entonces, entenderlo desde esta manera, ¿no? Y entenderlo también, pues que nuestro cuerpo al final es quien nos acompaña, nos porta, es nuestro templo, es quien nos protege, es quien nos permite vivir. O sea, dejarlo de ver como una máquina que debe ser perfecta en todos los sentidos, tanto físicos desde fuera como internos, y empezarla a ver como quien nos porta día a día y que gracias a que esté vivo, a que esté saludable y a que esté bien y en condiciones, puede acompañarnos en todo este proceso vital. Cuando interiorizamos esto, dejamos de verlo con tanta maldad porque comenzamos a abrazarlo, o sea, comenzamos a entender la importancia que tiene realmente, ¿no? O sea, es conectar genuinamente con nuestro cuerpo, o sea, empezar a ver de verdad como una figura que suerte tenemos, ¿no? De tenerlo, de que nos ayude a vivir
Entonces, cuando se produce como esta conexión, cuando podemos como interiorizarlo, cambia mucho esto, ¿no? Y claro, esto hay que hacerlo pues ahí cambiando ese autodiálogo, ¿no? Que decíamos antes, interno, haciendo pues ejercicios de conectar con el cuerpo, que vivimos totalmente desconectadas de nuestro cuerpo, o sea, solo pensando si se ve de una forma o de otra, pero no conectamos genuinamente con él. Eso es fundamental, fundamental para cambiar la mirada. Qué importante esta reflexión que nos acabas de hacer, ¿eh? Estoy ahí dándole vueltas. Creo que puede ayudar a muchas personas a replantearse cómo trata su cuerpo, porque es que en el fondo piensas, es que cómo maltratar algo que te lleva, es la funda de tu almita, ¿no? Tu templo, tu vehículo, tu todo. O sea, ¿cómo le puedo hacer daño, ¿no? Qué cosa más absurda lo que hacemos los humanos a veces, ¿no? Sí, Y quererle y odiarle. Hay gente que odia su cuerpo. sí. Sí, y es, o sea, aunque suene heavy, esa gente tiene historia detrás, ¿no? O sea, cuando hay, no, nadie nace odiando su cuerpo, ¿eh? Nadie nace Ya. odiando su cuerpo, o sea, al final es algo que aprendes, pues hay mucho trauma, muchas heridas detrás, ¿no? Hay, pues, bullying, abuso, o sea, un montón de relaciones disruptivas, hay mucho detrás de odiar el cuerpo, ¿no? Y odiar el cuerpo tiene que ser también como la fuerza motivadora a darse cuenta y para trabajar, ¿no? O sea, yo odio mi cuerpo, aquí algo está pasando, tengo que pedir ayuda y tengo que trabajarlo porque algo, o sea, algo va mal, ¿no? Es decir, no puedo odiar algo que me sostiene, ¿no? Por suerte o por desgracia, además siempre tendemos a valorar el cuerpo cuando hay una enfermedad, ¿no? O sea, cuando nos diagnostican una enfermedad o incluso una gripe, no tiene por qué ser nada grave, no es cuando nos damos cuenta Sí. de, de la necesidad, ¿no? De tener nuestro cuerpo sano, que nos ayude a vivir. Cuando tomamos conciencia de la enfermedad, ¿no? Y no haría falta llegar a estar Claro, enfermos para tener conciencia eso del es, cuerpo. Entonces, lo eso es. importante es primero aceptar, ¿no? Abrazar lo que tú decías, abrazar nuestro cuerpo, dejar de odiarle, acudir a terapias si es necesario, porque yo veo que detrás de una mala nutrición o una mala alimentación hay mucho que remover ahí, ¿no? Hay mucho tema psicológico que tratar muchas veces y a veces nos lo pasamos por alto y pensamos que simplemente con hacer una dieta o hacer más deporte lo vamos a arreglar, pero a lo mejor es que tenemos que acudir a un especialista en trastornos o en alimentación y psicología para que nos ayude a limpiar esas capas que hay por ahí detrás, ¿no? Como tú decías. Sí, bueno, hay gente que se alimenta súper bien, que se alimenta equilibradamente y que está a gusto con su alimentación y que cuida, realmente está cuidando el cuerpo, pero sigue odiándolo, ¿no? O sea, es decir, tenemos que evaluar ahí, ¿no? ¿Qué hay detrás? Sobre todo un poco la pregunta sería cómo te sientes tú con tu cuerpo, ¿no? Y qué crees que hay detrás, ¿no? Es decir, si te sientes mal, si hay sobre todo odio, ¿no? Y ya, pues, evidentemente maltrato, ¿no? Desde el pasar hambre, el ejercicio, una mala no solo el pasar hambre y ejercicio, lo que tú decías también, hay personas que maltratan su cuerpo de otra forma, ¿no? Es decir, sin conectar con sus necesidades, ¿no? Y sin conectar con lo que necesitan nutricionalmente. Pues entonces ahí bueno, un camino pues para preguntarse si necesitas pedir ayuda, ¿no? Exacto. Pues ahí estamos, ahí estamos. Entonces, ya lo encaminado lo tenemos. Claro, evidentemente cuando se necesita ayuda se necesita y hay que acudir y cada uno tiene su plan de acción y hay que buscar y hay que rascar de dónde vienen las cosas, ¿no? Pero para hacerlo un poco más general, Marian, podríamos hablar un poco de hacer un poco de prevención también, ¿no? Prevención y también un poco de in situ que podemos hacer ahora, ¿no? Para empezar el año, por ejemplo. ¿Qué hábitos podemos implementar en nuestro día a día para esto, ¿no? Para tomar conciencia de nuestra salud, para mejorar nuestra autoestima relacionada con la alimentación, con el peso, con todas estas cosas que van flotando por ahí que nos llevan a este maltrato muchas veces, ¿no? ¿Qué crees que podríamos dar ahí unas claves para ponernos ya las pilas un poquito en este tema? Pues por un lado, se me ocurre que empezar a evaluar o echar un vistazo a aquellas cosas que hacemos que nos están maltratando, ¿no? Que me estoy maltratando. O sea, por un lado, tratar de eliminar, de modificar, de quitar, ¿no? Aquellas cosas que yo estoy haciendo y que me están maltratando, ¿no? Pues, por ejemplo, si he empezado el año con una dieta de la piña, porque me lo ha dicho mi cuñada y que va fenomenal para perder los kilos de Navidad. Maltrato. Sí he empezado a correr 15 kilómetros sin tener ni idea de correr porque me lo ha dicho mi tío, que será genial correr y que pues hay que hacerlo para perder los kilos de Navidad.
Es decir, ¿no? Desde ese maltrato. Si me doy atracones porque siento que estoy en un bucle de descontrol y que no puedo conectar con mis necesidades y etc, etc. También hay que cuestionarse esto. Es decir, ver qué conductas estoy haciendo que puedan pues, ¿no? Repercutirme en mi salud global. Pero también hablo de esto, pero puedo hablar de fumar, de acostarme a las 3 de la mañana y levantarme a las 6 de la mañana, es decir, dormir 3 horas, el estrés laboral, no pasar tiempo con la familia, no pasar tiempo conmigo misma. Es decir, todo esto, evaluar qué conductas yo estoy llevando a cabo y que no están siendo saludables para mí. Y una vez que evalúo esto y veo qué carencias puedo estar teniendo, entonces ahí podemos empezar a lanzar qué hábitos puedo cambiar, ¿no? Qué hábitos quiero cambiar, ¿no? Y hacerlo desde las necesidades. ¿Qué necesito yo realmente? No desde la imposición social, ¿no? Desde esto que decíamos antes, tienes que estar perfecta, no, sino si tengo hambre, ¿cómo? Y además sé que mi cuerpo necesita esto, pues voy a dárselo, ¿no? Además, en esta época, ¿no? Pues lo que hablábamos, ¿no? De la menopausia, cuando llega, pues el cuerpo también tiene necesidades más específicas, ¿no? Pues poderlas evaluar, darse cuenta cuáles son, ¿no? Pues pedir ayuda nutricional a un nutricionista, al ginecólogo, lo que necesite, ¿no? Esa persona, y de ahí ver qué cambios hacer escuchando sus necesidades, pero no es del maltrato o el cambio del cuerpo, sino desde la necesidad. Desde la necesidad, desde el cariño, pero qué importante es a veces coger la libreta, ¿no? O sea, empezar a apuntar, ¿no? Los psicólogos siempre decís que todo lo que se apunta a mano, además, Se guarda más, ¿no? que hay diferencia que apuntar a mano, pues tiene su valor porque nos hace más conscientes, ¿no? De lo que estamos haciendo. Pero es que a veces pensamos, ¿no? Estamos en una charla, escuchando esta charla o estamos, no sé, viendo algún programa o leyendo algo y lo pensamos, eso que tú dices, pero no lo hacemos. O sea, no cogemos, no hacemos el ejercicio Claro. de enumerar qué hábitos tengo yo que quisiera cambiar o qué hábitos sé que no me van bien y continúo haciéndolos, ¿no? Porque entonces es cuando se toma conciencia de lo que realmente haces y se puede poner, nos podemos poner a trabajar en lo que necesitamos, ¿no? Esto es muy curioso. Eso es, claro, es que normalmente, además, cuando empieza el año, como hay tanto, ¿no? Tanta información de hay que cambiar hábitos, tienes que ponerte propósitos, hay que, pues muchas veces se hacen porque parece que se tienen que hacer, en lugar de para escuchar qué necesidades tengo. Es que igual no hay ninguna necesidad de este Claro. estilo, a lo mejor hay que cambiar otra cosa, ¿no? Entonces, vamos a parar primero a ver qué necesitamos y después vamos a plantear, ¿no? ¿Qué cambios hay que hacer? Claro, es que tenemos presión estética y tenemos presión de todo tipo, ¿eh? Presión de comportamiento también. Es que Mm, parece que todos tenemos que acabar haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, eso es muy sí, de romper esa dinámica también, Marian, ya desde la psicología en general, ¿no? ¿Cómo hacer que no te arrastre la corriente de todo? Porque igual no tienes ningún problema, simplemente, pues sí, has comido en Navidad y que, pues nada, con tu ya vida, está. Eso tu es. ejercicio normal y tus hábitos normales, pues ya te pondrás normal otra vez, ¿no? No debería ser tan Sí. catastrófico todo esto, ¿no? No, el problema es lo que decíamos antes, como valoramos el año como en bloques, parece que tenemos que seguir esos bloques, ¿no? Si al final la persona trabaja esta relación con ella misma y trabaja esta relación con sus hábitos saludables, va a ser muy fácil mantenerlos porque no va a haber bloques, va a ser un ciclo que gira y ya está, ¿no? Entonces el problema es cuando vengo, ¿no? De restringir porque tengo que cambiar mi cuerpo, entonces en Navidad engordo porque de repente me doy atracones súper normalizados, que son esas comidas en las que comemos muchísimo y claro, pues cuando acaban esos atracones normalizados, ¿no? Pues entonces ya otra vez vuelta a la restricción y así. Entonces, claro, esto hay que cortarlo, ¿no? Si soy capaz de comer escuchando mis sensaciones, mis necesidades, conectando con ese hambre, con esa saciedad, eh, si quiero más, si no quiero más, si me produce placer, si no, pues, ¿no? Una vez que mejoramos todo esto, pues también cambia mucho, ¿no? La forma en la que nos Claro, un relacionamos. poco implantar lo que es la alimentación consciente, ¿no? Sí, eso es, consciente, con tanto desde la atención plena, ¿no? También como conectando con las necesidades del cuerpo, ¿no? De lo que necesita mi cuerpo en ese momento. Yo siempre hablo desde comer con responsabilidad, ¿no? No es lo mismo una persona que esté saludable en cuerpo y mente a una persona que tenga un TCA, una persona que tenga un TCA, un trastorno de la conducta alimentaria. La prioridad va a ser recuperarse del trastorno de la conducta alimentaria. Me da igual si comes más o menos aguacate, me da igual si comes más o menos, ¿no? O haces más o menos deporte, o sea, lo importante es recuperarse y después de ahí otra cosa, ¿no? Y si una persona está sana mentalmente y saludable, pero
yo que sé, tiene un déficit de algo y quiere potenciar, o tiene un problema hormonal, o tiene, ¿no? Pues siempre partir desde las necesidades individuales, tanto físicas como mentales. Los trastornos de la conducta alimentaria realmente pueden llegar a ser muy serios, pueden abocarnos a una catástrofe, realmente. O sea, los hay, supongo que diferentes grados, ¿no? Tú debes haber visto de todo tipo y maneras, ¿no? Pero es cierto que a veces pasan incluso desapercibidos, ¿no? Por las personas de tu entorno. Y a mí me gustaría que nos dijeras, a lo mejor, cómo detectar los síntomas de alerta, ¿no? Que dices, en nosotros mismos, pero también en nuestro entorno. A veces lo vemos en una amiga, lo vemos en un familiar, lo vemos cuando es en adolescentes, evidentemente en nuestros hijos, o si eres profesor en los alumnos del colegio, pero en personas adultas también, a veces cuando comes o cenas con la gente, ves conductas un poco extrañas, ¿no? Y piensas, "Bueno, igual aquí hay algo más debajo, ¿no? ¿Cómo estar alerta de eso? ¿Cómo identificar un trastorno de la conducta alimentaria? Ahora veía algunos, ¿no? Como algunas cosas a tener en cuenta, pero sobre todo muchas veces cuesta detectarlo tempranamente y esto no es culpa de nadie, es que simplemente, digamos, las conductas que se llevan a cabo en un trastorno de la conducta alimentaria en nuestra sociedad están muy normalizadas. Entonces, como están tan normalizadas, no nos extraña, ¿no? No nos extraña que una niña de 15 años se ponga a dieta, no nos extraña que una niña de repente haya dejado de salir con sus amigas porque prefiere quedarse haciendo ejercicio, ¿no? Porque es que al final vivimos en una sociedad en la que se nos incita a esto, ¿no? De repente nos extraña que una mujer, claro, como le llega la menopausia, pues entonces haga una dieta que le haga perder 10 kilos y desconecte totalmente de sus hormonas y de sus necesidades y de su todo. Claro, al final es que son conductas, ¿no? Que se normalizan. Entonces, bueno, nos distancian mucho del poder detectar esto pues de manera fácil. Entonces, factores a tener en cuenta, pues relación con la comida, ¿no? De repente ¿no? La persona deja de comer, come mucho menos de lo que comía habitualmente, de repente no le gustan alimentos que le gustaban o le sientan mal de repente siempre le han sentado bien, come a escondidas, no come, de repente dice que ya ha comido, siempre ya ha comido antes Mm. y cuando normal comía, ¿no? Con las personas de su entorno, se aísla, ¿no? Bueno, hay aislamiento, no se socializa con el grupo de amigos, de familia, lo que sea, ¿no? También, pues a nivel emocional, normalmente están más tristes, con más ansiedad, más irascibles. A nivel físico, pues se suele caer mucho el pelo, la piel más blanca, no blanca de que seas blanca de piel, sino más pálida de repente, las manos muy frías, eso es, piel quebradiza, pelo quebradizo, mucho frío en general, incluso, o sea, yo me acuerdo que tuve una paciente que estábamos a 40 grados en Madrid y tenía mucho frío porque Caray. estaba muy desnutrida. Es decir, esas son como alertas, ¿no? Pues cambios en la conducta, en su forma de comportarse, en la alimentación. Pero claro, todo esto son alarmas si no se normalizan en nuestra sociedad, si se normalizan las dietas, si se normaliza el ejercicio físico, el maltrato al cuerpo, pues al final muchas veces parece que lo tendemos a normalizar, ¿no? Hasta que ya no está en su máximo. Ya, o sea, te das cuenta cuando ya es una patología, ¿no? Un trastorno ya galopante, ¿no? O sea que ya Claro, muy... eso es, ¿no? Es como, no, es que eso lo estaba cuidando. Bueno, es que cuidarse no es comer una ensalada solo en el día, No, ¿no? O comerse una manzana. Pero claro, como lo tenemos muy normalizado, pues no salta la alarma, ¿no? Si esto de ser normal, si esto comienza a ser algo extraño, pues entonces no saltarán esas alarmas, ¿no? Si yo siempre he visto en mi casa que mi madre estaba a dieta, ¿cómo me va a parecer raro que yo me ponga a dieta? ¿O cómo le va a parecer a mi madre que yo me ponga a dieta? Si es lo ya. normal, ¿no? Digo madre porque hablamos de mujeres, pero puede Sí, ser sí, padre, abuela, tía o quien sea, ¿no? sí. Dejemos de ver normal pues que alguien te diga, no, yo es que no ceno nada por la noche, busco a mediodía, yo me como un plátano y no sé qué más y un yogur y ya he comido porque claro, tengo que cuidarme, pero es que eso no sería cuidarse, ¿no? Exacto, o sea, no es cuidarse porque no escuchas tus señales, ¿no? Si tú dices, oye, no tengo nada de hambre hoy, fíjate, pues he comido muy copioso y no tengo hambre, pues oye, estás escuchando esa necesidad de tu Sí, cuerpo, realmente quizá no tienes hambre, ¿no? Pero cuando comes mucho y te autoimpones que ya no cenas solo por el simple hecho que has comido mucho, independientemente del hambre que tengas, pues no estás pensando en ti realmente, ¿no? Estás pensando en lo que la sociedad quiere que es, ¿no? Para ti, que en este caso es que no engordes o que sí. lo que sea. En este caso de la menopausia realmente hay personas que lo pasan mal, ¿no? Y que incluso les puede costar identificar que tienen un problema serio, ¿no? A lo mejor es su entorno que te pide ayuda, no sé si te ha pasado alguna vez, pero, pero creo que puede llegar a ocurrir y que uno mismo no se quiere dar cuenta o no quiere aceptar que le está ocurriendo algo, ¿no?
Entonces, mi llamada también sería a todas las mujeres, ¿no? Si veis alguna amiga, si tenéis alguna hermana, si tenéis una madre, una hija, ¿no? Que tienen algún tipo de comportamiento, así como Marian nos está comentando, pues debemos actuar, ¿no, Marian? Porque normalmente cuando ya se ve es que cuando ya llevamos tiempo con esto, ¿no? Eso es, ¿no? Y claro, al final es muy llamativo cuando ya empezamos a detectarlo, sobre todo cuando no sabemos, ¿no? Si en casa no ha habido nunca un problema con la comida, un problema con el cuerpo, un problema con, ¿no? Con de autoestima, de lo que sea, pues a veces es que es verdad que no se intuye porque no sabemos, ¿no? No lo conocemos. Entonces, cuando ya empieza a parecernos raro es que es demasiado evidente. O sea, ya ha pasado, ¿no? El umbral y es muy doloroso para la familia también. Mucho y no sabemos cómo abordarlo. Ahora nos preguntaba una de nuestras seguidoras, ¿cómo lo abordamos, no? Si identificamos esto que nos estás contando en nuestro entorno, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo abordamos? ¿Qué pasos tendríamos que seguir para ayudar a esa persona, por ejemplo, no? Pues Claro, bien, cuando hablamos de una persona que es mayor de edad, o sea, es más difícil, ¿no? Porque al final es una persona independiente y que toma sus propias decisiones y muchas veces no nos hace caso. Entonces, la idea sería que cuando estamos empezando a ver conductas de riesgo, conductas que nos llaman la atención, el primer paso es hablar con esa persona. Oye, mira, estoy viendo esto, ¿qué necesitas? Estoy aquí para escucharte. O sea, en lugar de abrir una conversación de juicio, es que estás haciendo esto porque esto no es normal, porque es abrir una conversación de escucha activa, ¿no? Estoy aquí para lo que necesites. Muchas veces esa persona no es consciente de que tiene un problema o que necesita ayuda y lo que necesita es ser escuchada para que en su cabeza ya sepa que puede contar contigo. Y a lo mejor no cuenta contigo ese día, pero dentro de un mes dice, oye, es que yo me acuerdo que mi amiga Pepita me dijo esto, voy a contarle, ¿sabes? Es decir, como abrirle un espacio de escucha activa, que se encuentre a gusto, que pueda contarme lo que le pasa, sin juicio, sin mandatos, sin órdenes, ¿no? Y luego de ahí podemos quizá proponerle, ¿no? Oye, yo estoy viendo esto, estoy viendo que estás pasándolo mal, ¿qué te parece si podemos quizá buscar una, ¿no? Una psicóloga, un psicólogo, lo que sea, que te pueda acompañar, que te pueda ayudar? La persona muchas veces va a decir que no, no pasa nada, estoy aquí para escucharte, porque ya la estamos, ¿no? Como ella ya sabe que está, ella ya sabe que tú estás, que, ¿no? Que la ayuda está. Que dice que sí, pues muchas veces lo que ayuda es acompañarla, ¿no? Yo te pido cita, porque muchas veces el miedo es pedir la cita, como buscarlo, movilizarse, ¿no? Entonces, yo me movilizo por ti, yo, tu amiga o tu hija o tu quien sea, ¿no? Entonces, yo te busco esa persona y yo te acompaño. Venga, yo te acompaño a la cita, aunque luego yo no entre, yo me quedo, yo te acompaño, va. Entonces, esto ayuda muchísimo, porque muchas veces lo que a la persona le da miedo es, o no se atreve a dar el paso, es a movilizarse, ¿no? A coger el teléfono, llamar o pedir ayuda o pedir la cita, ir incluso. Entonces, esto ayuda un montón. Pero sobre todo es acompañar, o sea, estar como compañero. es la palabra, ¿eh? Y no enjuiciar, porque al final lo que hacemos continuamente queriendo ayudar es Sí, sí, enjuiciar sí. de lo que tiene que hacer y al final se trata de algo tan fácil y tan difícil a la vez que es escuchar y acompañar, ¿no? Eso es un trabajo y el psicólogo, pero, evidentemente. Pero bueno, al final también las personas que tenemos, gente que queremos alrededor, Claro, tenemos pero todo el mundo puede hacer ese que trabajo, ¿eh? mismo y hacer lo mismo con nosotros, porque somos los primeros críticos con nosotros mismos, ¿no? Siempre nos hablamos, a uno mismo se habla muy mal, ¿no? Nunca le hablarías a nadie como te hablas a ti, ¿no? De lo Totalmente. que y lo que enjuiciamos, esto lo haces mal y aquello también, con lo cual ponerse manos a la obra y ponerse a hacer algo cuando vemos y detectamos que hay un problema es de valientes, pero yo creo que es compensa mucho hacerlo, ¿no? Sí, 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 sí. Y que hay que romper las reglas, ya se están rompiendo, pero oye, ¿por qué vivir en malestar pudiendo pedir ayuda y trabajarlo y vivir en bienestar? O sea, si igual que vamos al médico porque nos pasa algo, pues igual al psicólogo, o sea, empezar a normalizar, empezar a quitar el estigma y a pedir ayuda, igual que al nutricionista o a quien Exacto. sea, ¿no? Y unir esto, ¿no? La psicología, la nutrición, porque al Mm, fin y al cabo todo está en la mente, ¿no? Al final los sí, de la conducta alimentaria están en la mente, sí. finalmente. Y no solo los trastornos de la conducta alimentaria, sino en esta etapa que hablábamos de la menopausia, en la que todas las hormonas están revolucionadas, que es un cambio de etapa vital, ¿no? Abordaje psicológico en la parte emocional, la parte de duelo, de esa pérdida, de esa etiqueta de juventud desde el estigma, es decir, todo este trabajo para transitar, ¿no? Ese proceso es fundamental. Y en la parte nutricional, porque las hormonas, o sea, cambian, se modifican, es una etapa también distinta, pues cómo abordarlo desde la nutrición, ¿no? ¿Qué necesita mi cuerpo? O sea, Claro.
me parece un abordaje precioso para una etapa vital que es importantísima para la mujer y que, por supuesto, que tiene mucho estigma, o sea, y que es solo estigma, o sea, no, desde el estigma hasta la realidad, ¿verdad? Hay un trecho. Sí, pero cómo darle la vuelta, ¿no? O sea, hablando contigo vemos la posibilidad de darle la vuelta. Hemos empezado hablando de cómo llegamos a odiar a nuestro cuerpo, a cómo podemos llegar a adorarle, a quererle y a cuidarle y mimarle como se merece, ¿no? Porque realmente es el que nos acompaña siempre. Y ver esta etapa que es tan complicada para muchas mujeres, ¿no? Por esa falta de aceptación, por esa falta de autoestima, como algo bonito para vivir, pero aprendiendo las herramientas que tenemos para vivir mejor, ¿no? Y transitar esta etapa mucho mejor. A veces no podemos solas, es que esto es así, hay que aceptar, ¿no? Eso es. Exacto, eso es, y es que además es normal porque nadie nos habla de esto. O sea, ¿quién nos habla de la menopausia? ¿No? O sea, ¿quién? Porque yo, si yo no hubiera estudiado esta parte, ¿no? ¿No? Porque, por ejemplo, tenemos mi compi Miriam y yo, que es un libro hablando del ciclo menstrual, en el que introducimos Sí, también un poquito de la menopausia y demás, pero nadie nos habla de esto. O sea, pero tampoco nadie nos habla de del tema, ¿no? Cuando llega la primera menstruación, es decir, se nombra así todo siempre muy por encima. Entonces, cuando justo ahora que hablamos de la menopausia es como un camino desconocido, o sea, de repente sabemos que pasa algo, no sabemos muy bien el qué, ¿no? Y entonces, pues muchas mujeres, claro, se sienten perdidas, ven que su cuerpo empieza a cambiar, ven que su hambre también, ven que encima tienen sofocos, que son síntomas incómodos y se quedan como desde un lugar desde la resignación, es lo que me ha tocado vivir, ¿no? Es lo que como mujer me toca vivir cuando en realidad, si le cambiamos el enfoque desde la aceptación, vale, sí, esto tengo, es un proceso vital que tengo que vivir porque hay un cambio en mi organismo, pero ¿qué puedo hacer yo para sentirme mejor? ¿Cómo puedo claro. yo llevar esto mejor? Porque si hay pues suplementación, alimentación, abordaje psicológico, emocional, de gestión, se lleva 1000 veces mejor, o sea, nada Por que ver. esa visión más integrativa y más holística de todo esto, pero es cierto que lo hablamos mucho aquí en Doma y por eso hacemos un trabajo importante de divulgación, ¿no? Yo creo que es un trabajo fundamental porque nadie nos ha explicado nada, tú eres más joven, pero es que es igual. No, Al final, igual, las claro. cosas viendo conforme vas llegando, ¿no? Entonces, claro, la adolescencia, el embarazo y todo esto, pues como que es, vale, se habla más porque es más bonito, porque nace una criatura y tal, pero claro, de la menopausia es ya lo que no se habla, lo que descubres por ti misma a base de incomodidades, a base de ir ahí rascando como puedes, sobreviviendo como puedes, cuando dices, madre Total. mía, si hay mucha gente que nos puede ayudar a entender qué ocurre, cómo podemos actuar, por qué debemos hacer una cosa y no otra, que nos viene mejor. Todo está, pero al final es eso, ¿no? Es un abordaje integral y muy, muy holístico, ¿no? De todo lo que tú decías, desde la nutrición, la psicología, el deporte, pero entendiendo de cuidarnos, ¿no? Y vivirlo muchísimo mejor. O sea, que yo creo Eso que es, una eso es, reflexión que, como siempre decís los psicólogos, va quedando ahí, ¿no? Es un trabajo eso de es. Ahí es que a la primera está. no entras, pero es una carrera de fondo, ¿no? El mensaje va quedando. Yo espero que hoy este mensaje quede y que nos ayude a transformar muchas alimentaciones, mucho trastorno, mucho sufrimiento que hay también, ¿no? Detrás de la alimentación, detrás del cuerpo y vivirlo de otra forma, ¿no? Con esta explicación. Y ya para ir acabando, Marianne, te pediría que nos dieras algunos tips así como prácticos, ¿no? Yo creo que, o si quieres como recopilar un poco lo que hemos dicho para que la gente se lo lleve y lo ponga en práctica, lo tenga presente para que todo el año que nos queda lo podamos vivir mucho mejor y podamos aprender mucho más cuáles son las necesidades de nuestro cuerpo, a escucharnos más y a disfrutarnos más también, ¿no? Pues simplemente un poco para recopilar sería como preguntarse más qué estoy haciendo yo para cuidar mi cuerpo, ¿no? Y qué estoy haciendo yo para odiarlo, qué he aprendido o qué me han enseñado qué es cuidar el cuerpo y qué es lo que realmente es lo que necesita mi cuerpo. Empezar a conectar más con las necesidades que tiene mi cuerpo y que tengo yo en lugar de con los mandatos sociales, ¿no? Es decir, si yo necesito hacer más o menos deporte, si necesito descansar más o menos, comer más o menos, si tengo más o menos hambre y no si tengo que adelgazar o no tengo que adelgazar o que, ¿no? Si es verano o no es verano, es decir, escucharnos más y hacer menos caso, ¿no? Un poco a esos mandatos sociales, dejar de luchar para tener el cuerpo perfecto y empezar a luchar para abrazarlo y aprender a abrazarlo, sea como sea, porque el cuerpo perfecto, primero, que no existe, y segundo, que además el cuerpo no se mantiene siempre estable, sino que va a ir cambiando a lo largo de nuestra historia vital
y que tenemos que abrazar todos esos cambios porque es lo saludable y porque qué suerte, ¿no? Y qué agradecidos de que se ven, porque si no se dan malo, algo está ocurriendo, ¿no? Entonces, abrazar ese cuerpo, conectar más con nosotras mismas, físicamente, psicológicamente, empezarnos a mirar más al espejo de una forma más compasiva y no tan crítica o desde el juicio, y conectar también mucho con las etapas vitales, ¿no? Que estamos viviendo para podernos dar lo que necesitamos dependiendo del momento y no solo psicológicamente, sino nutricionalmente, en el deporte, ¿no? Si necesito más descanso, menos, si mis hormonas necesitan más de una cosa, menos, etc, etc. Qué bien. Me quedo con todo lo que dices porque realmente es muy necesario. Ya nos lo comentaba una seguidora que nos da las gracias a los dos por la charla tan necesaria. Yo creo que es sentar unas bases muy buenas para lo que va a ser este 2024 para las mujeres de Doma y no de Doma. Para las mujeres y para los hombres en general, pero las mujeres tenemos siempre, llevamos, Sí, ¿no? esa carga, ese peso, ¿eh? Esa, la presión de todo, estar siempre estupendas, de lo que comentabas, ¿no? Durante toda esta charla, pero yo me quedo un poco con el de ser un poco más rebeldes y un poco más compasivas, ¿no? Eso es. Rebeldes con lo de fuera y amorosas con lo de dentro. ser más rebeldes con los mandatos que decías tú de fuera, ¿no? Que a veces nos Eso es. amargan y hay que escucharse más una misma. Marian del Álamo, ha sido un placer enorme, de verdad, Muchas gracias. tenerte hoy con nosotras, Un porque placer para mí sí, también. Muchas gracias. Me ha encantado. una charla muy bonita y yo creo que muy nutritiva para todas las mujeres, en la que no podemos dar fórmulas mágicas, ni es la intención, ni dietas, ni... Alguna pregunta había de ¿y qué hacer para deshincharnos? ¿Y qué hacer para eliminar 2 kilos? No, o sea, hoy no se trataba de hablar de esto, se trataba de las bases, ¿no? De todo lo que es la nutrición y la psicología. Bueno, Marian, pues un placer, Muchísimas gracias. gracias. Gracias por Te invitarme. y esta charla ya sabes que la puedes compartir tú también y a todos nuestros Súper. seguidores la tienes que compartir con las amigas que lo necesiten, con la gente que quieren y siempre disponible en el feed de Muchas Doma. Besos gracias. y a todas vosotras. Nos vemos en la próxima charla sin reglas. Chao, cuidaros mucho. Gracias por estar ahí. Gracias a todas. Os avisamos para la próxima charla y ya sabéis, seguidnos en Doma y compartir esta charla con quien pensáis que lo puede necesitar. Gracias a todas por vuestra atención y hasta muy prontito.